Mientras preparamos la siguiente mesa, yo creo que si recogemos algo de justo esta mesa, yo he notado algunas cosas, ¿no? Si somos inteligentes, hemos encontrado ya nichos en los que poder invertir, ¿no? Ya nos han dicho consumo sostenible en alimentación, la reinserción de personas exreclusas, la protección a la infancia. Hablaba Maja, ¿no?, de CODEL, esa mezcla tan bonita de lo social, lo medioambiental. Si recogemos algo, decía, de la mesa que acabamos de escuchar, es que si queremos que algo crezca, tenemos que hablar sí o sí, no nos queda otra, en el idioma del inversor. Porque hay que saber hacia dónde va ese dinero. Hablaba también Itziar de más responsabilidad de la consecución de resultados, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a hablar de modelos de negocio, vamos a hablar de viabilidad, vamos a hablar de riesgo y vamos a hablar de métricas. Y justo de esto es la mesa que viene a continuación. Vamos a defender por qué las métricas son realmente necesarias. ¿Y nos van a dar herramientas para qué? Pues para que un proyecto no solo es solamente bonito en papel, que en papel todo es posible, pero luego hay que bajarlo a tierra. Y nos van a pedir cosas, ¿no? Indicadores, cómo hacer un seguimiento, cómo hacer una evaluación, ¿vale? Esta vez la mesa la va a liderar Ricardo Pagán, que es catedrático de Economía Aplicada en la UMA, es experto en trabajo, salud, calidad de vida. Y Ricardo nos va a ayudar a aterrizar algo que a veces es un poquito difícil, ¿no?, que es cómo no perder el foco en lo que realmente al final es importante, que son las personas y es el medio ambiente. Porque entiendo que estaréis conmigo en que lo que no se mide, evidentemente, tampoco se puede mejorar, porque no sabemos que hay que mejorar. Así que, si están todos por aquí, están todos prevenidos porque son muy rápidos. Vamos a dar un gran aplauso a nuestra siguiente mesa. ¿Sí? Ricardo, son todos tuyos. Bien, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Yo, igual que ha comentado Braulio, yo creo que la mesa, los componentes de la mesa nos dan una oportunidad magnífica de sobre todo ver un poco el tema de las métricas, porque de cierta manera hay que medirlo, hay que validarlo, y algo que comentaba antes Braulio, ¿no?, que al final todo lo que es dinero público tiene que haber una transparencia, tiene que haber una legitimidad y sobre todo una eficiencia. Yo creo que la mesa compuesta hoy por José Antonio, Guillermo y Pablo, que ahora os presentaré brevemente quiénes son, va a aportar una visión que nos va a permitir ver realmente hasta qué punto esas métricas tienen esa validez, esa utilidad o esa necesidad realmente cuando un inversor público-privado invierte dinero en una política pública o en un tema prioritario, como se ha comentado en la mesa anterior. Aquí a mi izquierda tengo a José Antonio, amigo y también colaborador, hemos colaborado en alguna cosilla. Él es licenciado en Comunicación Audiovisual, diplomado también y graduado social por la UMA, tiene también un programa de liderazgo e innovación en ESADE y sobre todo es que es gerente también de una de las principales asociaciones que hay aquí en Málaga, que es Arrabal, y sobre todo también participa en ese contrato de impacto social de Málaga no caduca en la parte de integración laboral. Así que bienvenido, gracias por participar, José Antonio. A Guillermo ya lo hemos presentado antes, pero lo presento también, doctor por la Universidad de Oxford, profesor en ESADE, y sobre todo yo creo que él puede dar también una visión muy buena con respecto, digamos, a esas herramientas que se tienen que utilizar a la hora de evaluar ese impacto social. Y después también ahí al fondo tenemos a Pablo. Bienvenido, Pablo, a Málaga. Él es profesor doctor también en la UNED, máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. Es miembro también en la UNED del Grupo FINRES de Sostenibilidad y Finanzas Sostenibles, pero sobre todo es consejero de Eurosif, subdirector general de SpainSIF, y sobre todo yo creo que la visión que nos puede aportar es también una visión muy rica de inversión, de dónde vienen los recursos y qué realmente también es lo que se va a medir o qué es lo que se necesita para realmente finalmente poner ese dinero en esos proyectos sociales, ¿no? Yo le quería preguntar primero a Pablo concretamente, porque claro, tenemos aquí, mezclamos diferentes perfiles, ¿no? Una parte más inversor, una parte más de conocimiento y una parte, digamos, más de usuario final, ¿no?
Por tanto, tenemos un círculo ahí que creo que es bastante interesante con respecto a las métricas. Yo le quería preguntar a Pablo, ¿qué papel consideras tú, Pablo, que juegan esas métricas con respecto a esa captación, a esa financiación de determinados proyectos sociales y, sobre todo, no solamente de la financiación o del aporte de dinero, sino de en un futuro también crear esas alianzas estratégicas, ¿no?, a medio y largo plazo entre ese inversor y ese usuario final o organizaciones que forman parte, digamos, de ese ecosistema que se crea? Así que, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, yo voy a hablar un poco desde la óptica de lo que es un inversor y también, como os ha dicho antes, de lo que es un gestor, ¿no?, en un fondo de capital impacto o en un fondo institucional que de alguna forma se está planteando una estrategia de inversión de impacto, ¿no? Vamos a ver, gran parte de la necesidad de estas métricas viene dada por un marco regulatorio, que no fue diseñado para la inversión de impacto. De hecho, no se ha generado en el marco de finanzas sostenibles todavía una categoría de inversión de impacto. Si bien sí que se habla de impacto desde diferentes enfoques, ¿no? Bien, pues a ese gestor de inversión, a ese participante de los mercados financieros, a ese intermediario, pues realmente se le requiere muchísima información en el marco de finanzas sostenibles. Cuando de repente hay un producto, un fondo de inversión, un fondo de capital riesgo, de private equity, realmente ese producto está sometido a unos requerimientos de información sobre qué características de la inversión tienen y qué características están relacionadas con la integración de los riesgos y las oportunidades que supone la sostenibilidad, tanto en el plano medioambiental, social como de gobernanza. Todo ese plano de requerimientos es complejo y es una locura. Repito, la regulación no fue diseñada para el nicho de inversión de impacto, pero sí que le está afectando. ¿Por qué? Porque hay inversores institucionales y hay vehículos de inversión que están de alguna forma apostando parte de su cartera a este tipo de inversión. Y por lo tanto, las administraciones públicas, cuando quieren escalar proyectos de impacto de gran envergadura, se encuentran que, bien sea a través de los contratos de impacto social, esa figura jurídica, necesitan hacer vehículos de inversión para que diferentes perfiles de inversores públicos y privados puedan entrar a invertir y poder escalar ese impacto, ¿no? En el momento que tú generas esas estructuras, en el momento que hay un fondo de capital impacto, hay una gestora detrás, se genera una carga de requerimientos de información que es muy importante. Y aquí entramos en la complejidad, porque de alguna forma ese es el punto de vista de la necesidad de la gestora, del inversor, a tener esa información, ¿no? Pero claro, cuando vamos a medir el impacto, sabemos que el para quién es muy importante. Es muy diferente a veces medir el impacto para un colectivo de beneficiarios que quieren saber efectivamente qué resultado está teniendo esto, para medir para la administración pública, que tiene unos presupuestos públicos que tienen que de alguna forma gestionar y justificar cada dinero de nosotros que están invirtiendo, y los resultados en términos de impacto. Y esto no es fácil. Medir el resultado, por ejemplo, de cambiar el panorama de la vivienda social en España, sabéis que lleva tiempo. Y realmente los outcomes de ese impacto, los futuros resultados, no hablo del resultado del output, sino los outcomes a futuro, lleva tiempo, ¿no? Y a veces es difícil atribuirse el impacto, es difícil de alguna forma hacer ese seguimiento y requiere tiempo. Eso los inversores lo saben y los gestores también. Pero eso no quita que el marco regulatorio exija una serie de métricas y que son muy importantes. Entonces, ese valor es fundamental entenderlo, y desde la administración pública se encuentran a veces con esa realidad. Cuando un inversor institucional o un banco que habéis mencionado en la mesa anterior, etcétera, entra en este tipo de inversiones, pues se encuentra con este tipo de requerimientos, ¿no? Las métricas a veces, pues realmente si uno va, pues quizás exceden muy mucho de lo que podríamos utilizar para medir el impacto en concreto, con esa intencionalidad y esa adicionalidad que requiere ese proyecto en concreto, ¿no? Pero realmente están ahí, ¿no? Y son muy importantes para que
tanto las gestoras como los inversores puedan escalar esos vehículos de inversión. Si nos quedamos en el pequeño proyecto de impacto, pues bueno, hay vericuetos y caminos para de alguna forma no atender. Pero en el momento que escalamos y generamos estructuras y vehículos de inversión, nos encontramos con esa realidad, ¿no? Es complejo, además hay marcos regulatorios muy diversos y luego, pues bueno, está la batería de indicadores enormes que a veces es difícil comparar, pero que de alguna forma pues, se trata un poco de arrojar luz a través de la medición. Con lo cual, muy importante tener en cuenta que estos inversores y estas gestoras tienen unos requerimientos y cuando se habla de medición hay que tener también en cuenta su punto de vista, ¿no? Y su complejidad. Perfecto. Entonces, un aspecto fundamental es, como tú comentabas, Pablo, es conocer muy bien esas métricas, ver realmente si esa métrica mide lo que queremos medir, porque evidentemente se convierten en KPIs fundamentales para el inversor para ver realmente ya no solamente la rentabilidad financiera, sino la rentabilidad social de ese dinero que se invierte en un determinado programa, el que sea, ¿no? Por lo tanto, eso me permite a mí conectarlo mucho también con lo que quiero preguntarle a Guillermo, ¿no? Que justamente esas herramientas, esa metodología, cuando me encuentro en la administración pública para aplicar un determinado contrato de impacto social o incluso no en la propia administración pública, sino a nivel también un poquito de empresa proveedora, ¿no? Que sé que me van a pedir unas métricas, ¿no? Yo quería preguntarte qué herramientas, qué métricas podemos utilizar o tirar, digamos, de libro, ¿no? A la hora, digamos, de enfrentarnos a esos requerimientos que los propios inversores que aportan el dinero te van a solicitar, ya sea administración pública o empresa privada. Pues sí, gracias. Lo primero yo creo es que no hay receta fácil, no hay una solución fácil para esto. Yo hablo como no tanto desde el punto de vista del inversor ni desde la legitimidad del que está en el terreno haciendo las cosas, ¿no? Sino más bien desde nuestro centro de investigación en ESADE, que trabajamos mucho con inversores, con fundaciones, con empresas sociales y así, y mucho en temas de medición de impacto. Cuando preguntamos, la herramienta que más utilizan y que mejor les funciona es la teoría del cambio, ¿no? A lo mejor algunos la conocéis y la habéis utilizado, la utilizáis, una herramienta que viene del sector de la ayuda al desarrollo y del sector social, ¿no? Por lo tanto, a veces hablamos mucho de lo que tiene que aprender el sector social del mundo financiero, pero también desde la parte más financiera se aprende, ¿no? De las herramientas del sector social. Y esta teoría del cambio lo bueno que tiene es que es muy completa, ¿no? Al final te empieza por decir, oye, más que empezar a pensar en indicadores primero, piensa en cuál es tu objetivo, cuáles son tus objetivos de impacto así a largo plazo, ¿no? Que tus objetivos al final a largo plazo no van a ser dar tantas clases o producir tantos yogures o hacer tantas cosas, ¿no? Al final tú tienes unos objetivos de transformación, de cambiar unas cosas a nivel de planeta, de sociedad, a nivel de familias concretas, de individuos concretos, ¿no? Entonces, tener muy claro cuáles son estos objetivos que en inglés llamamos outcomes, que se distingue un poco de los outputs, ¿no? Y tú hacías un poco de referencia que al final lo que es fácil medir para las organizaciones es decir, pues oye, ¿no? Pues yo desde una universidad hemos dado tantas horas de clase, ¿no? O hemos conseguido que tantas personas hagan entrevistas de trabajo, o hemos hecho esto. Al final estos son cosas muy concretas, outputs, que no me están diciendo todavía mucho de las transformaciones que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, tener claro cuál es este outcome, estas transformaciones, pero para a partir de ahí ir hacia atrás, ¿no? Si queremos conseguir eso, ¿qué tenemos que producir? Para producir esto, ¿qué actividades tenemos que realizar? Para estas actividades, ¿qué recursos vamos a necesitar? ¿No? Entonces, a partir de ahí, ver un poco esta causalidad, esta lógica que va desde los inputs, digamos, hasta lo que queremos transformar. Y luego buscar los indicadores, ¿verdad? Como decíamos, para los indicadores de output, ¿no? Pues será más fácil, para los indicadores de outcome será más complicado. Antes hablábamos en el descanso con alguien que estaba en el sector más de la salud y así, decía, claro, yo sé cuántos pacientes hemos tratado, pero no te puedo decir pues a cuántos les hemos transformado la vida, cuántos han cambiado sus hábitos, cuántos han hecho esto. Claro, la gracia es poder llegar a medir eso y está claro que no es fácil, está claro que no es fácil qué te puedes atribuir a ti como organización, qué parte, ¿no? Cómo compararlo con otros sectores, ¿no? Nunca es fácil, pero lo importante yo creo que es empezar a caminar, empezar a buscar estos indicadores que aproximen a esos outcomes que quieres medir y esto, ya vas a ir caminando, ir aprendiendo, no solo para demostrarlo también, como decíamos a otros, sino para ti mismo como organización aprender, ¿no? Y yo creo que en la administración pública, que tiene a veces un poco más de libertad, yo creo, ¿no? A la hora de hacer cosas a largo plazo y así, pues establecer estos indicadores que te permitan un aprendizaje, de decir, oye, ¿no? Hacemos este programa innovador
medimos y lo que funciona lo replicamos y lo escalamos y lo que no funciona pues cambiamos la estrategia. Yo creo que este rol de la medición de impacto como herramienta de aprendizaje es muy importante. Fantástico. Básicamente, por lo que entiendo, Guillermo, es buscar en cierta manera no solamente cambiar un poco la cultura, ¿no? En el sentido de decir, hay una cultura de medición que tenemos que implementar dentro de la administración pública y, por tanto, todo lo que sean campañas de formación e información sobre la utilidad que tienen esos indicadores, realmente la valía que puede tener, no solamente desde el punto de vista del inversor, ¿no? Sino desde el punto de vista de la propia administración pública para ver esa eficiencia, trazabilidad, impacto que tiene esa política pública con respecto, ¿no? Claro, todo eso al final yo siempre lo veo como un objetivo final, ¿no? Que es que tenga impacto positivo en el bienestar del beneficiario. Porque cualquier política pública tiene que al final buscar eso. Entonces, a mí me gusta mucho sobre todo la presencia de José Antonio aquí porque, claro, ya descendemos al nivel de usuario, el nivel de realmente cuándo lo aplico en la realidad. Si ya tengo el dinero captado, ya sé cómo medirlo y ahora llego, digamos, al otro anillo, ¿no? Que es el usuario final o asociación de usuarios finales, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, José Antonio, desde el punto de vista más práctico, desde el punto de vista de llevar eso a la realidad, ¿qué valor añadido puede aportar realmente esas métricas de impacto que vosotros a lo mejor ya estáis utilizando, pero que ha habido un proceso de formación e información para aplicarlas, ¿no? Y más concretamente, en ese contrato de impacto social donde sabemos que también participáis en el área de inserción laboral, ¿no? Así que nos gustaría conocer tu impresión sobre esto. Muy bien. Yo, bueno, antes de nada quería decir una cosa que siempre que estoy en estos foros digo, no la voy a decir, pero al final acabo diciéndola, y es que las entidades sociales, yo llevo toda la vida trabajando en el ámbito social, 25 años ya en Arrabal, y siempre hemos evaluado, y siempre hemos medido, y siempre hemos trabajado por objetivos. Es que parece que ahora, con esto de la inversión de impacto, los inversores son los que vienen a pedir cuentas. Ojo que con la Administración, o sea, aquí estoy viendo a AUSI, que es del Ayuntamiento de Derechos Sociales, con la que llevamos trabajando toda la vida y siempre hemos trabajado con objetivos, evaluando. Es verdad que ahora hablamos de gestión y de la medición del impacto y damos un pasito más y vamos a ver cómo medimos, o sea, vamos a ver lo que hacemos, qué resultado tiene, ¿no? Y cómo cambia de verdad la vida de la gente o cómo mejora la vida de la gente. Pero que eso es lo que hemos intentado hacer de toda la vida y lo hemos hecho con los recursos que hemos tenido, ¿no? ¿Qué pasa ahora o desde que, bueno, por lo menos desde que Arrabal está... Arrabal empezó justo en la pandemia, en el 2020, a participar en un grupo de trabajo con SpineUp sobre los contratos de impacto social, porque nosotros ya habíamos desarrollado durante muchos años un programa en el que la Administración, en este caso la Administración Penitenciaria, nos pagaba por resultados. Pero antes decía, creo que ha sido Iciar o alguien en la mesa anterior, que claro, nos enfrentamos a problemas muy complejos para los que necesitamos soluciones innovadoras, pero también muy complejas, que las soluciones no son una sola cosa, sino que realmente en las soluciones que tenemos que dar a estos problemas intervienen muchos agentes, intervienen muchas, es decir, no solo el trabajo que podamos hacer desde la entidad social o desde el proveedor social, sino también intervienen las políticas públicas que se hagan, el ecosistema que haya. Es decir, que medir los resultados es una cosa muy, muy compleja, ¿no? Es decir, medir cómo estamos influyendo en la vida de la gente. Hablaba el compañero antes de la teoría del cambio y es verdad que la hacemos, pero que después nos damos cuenta que no solo en el cambio actúa lo que haga la entidad social con la persona usuaria, sino que al final hay muchos otros factores que también influyen, ¿no? Yo brevemente diría que para introducir un sistema de gestión y de medición del impacto en un servicio social, en la actividad de una organización o en este caso en el contrato de impacto social,
quiero decir lo primero que es algo muy costoso, es decir, que es que esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces habrá que dotar los programas también de financiación, habrá que dotarlos también de asistencia técnica, porque es verdad que tenemos que aprender, es decir, los que tenemos que, al final la escasez de recursos en las que nos movemos siempre, primamos más la atención, el trabajar con las personas que el ir viendo cómo lo medimos. Hay que, utilicemos el sistema de medición que utilicemos, hay que contar con nuevas tecnologías. Es importantísimo que la entidad haya sufrido o haya tenido una transformación digital, que haya cambiado todos sus procesos internos, que haya cambiado también, que eso también implica mucho la cultura interna de trabajo, la forma de trabajar, porque para que se vaya teniendo, antes decía, creo que ha sido Braulio, decía, había que tener evidencia de las cosas. Para tener evidencia de las cosas hay que tenerlas en soporte y todo eso es costoso y todo eso hay que irlo incorporando en los procesos de trabajo y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Pues desde hace ya mucho tiempo nos hemos ido, es decir, hemos ido preparando la organización en muchos aspectos, es decir, porque después también quería decir, antes que había aquí dos fondos de inversión con los que venimos trabajando y muy bien, venimos trabajando para trabajar conjuntamente junto con App Social en el contrato de impacto social, pero son muy exigentes los fondos de inversión, ¿no? Es decir, cuando llegaron nos miraron con lupa, ¿no? Y nos levantaron la alfombra y nos lo miraron todo. Yo hubo un momento en el que decía, bueno, lo hablaba con Julio, que decía, bueno, llegará el momento en el que digamos, a ver si nosotros queremos trabajar con ellos, ¿no? También, que esto es una cosa de dos, ¿no? Pero bueno, todo esto a nosotros nos ha supuesto un aprendizaje tremendo, es decir, el trabajo que venimos haciendo con los fondos de inversión nos ha supuesto ver que las cosas se pueden hacer de otra forma, que hay que ir midiendo las cosas de otra forma, que hay que ir comparándonos con otra gente, que hay que ir midiendo la rentabilidad, la productividad de las cosas que hacemos, es decir, que esa forma de trabajar la hemos incorporado ya no solo en el contrato de impacto social, sino en la entidad en general y en todos los servicios, ¿no? Pero esto, lo que digo para que las entidades dicen, ¿cómo podemos ir haciendo esto? Bueno, pues nosotros estamos en un proceso de aprendizaje ahora mismo y de implantación, pero para eso hemos tenido que transformar tecnológicamente, es decir, hacer un plan de transformación tecnológica dentro de la entidad, con software, con un CRM nuevo que hemos tenido que adaptar a nuestros procesos. Hemos tenido también ahí porque otra dificultad añadida es que una entidad social trabaja con muchos financiadores distintos que cada uno pide unas cosas distintas. Entonces, todo eso también hay que equilibrarlo y conjugarlo para poder medir las cosas Primero, para poder hacer el trabajo, porque eso que tú decías es para mí lo más importante, es decir, que no se nos olvide nunca, es que a veces con medir el impacto, con prepararnos, nos olvidamos de lo que tenemos que hacer, de las personas, ¿no? De trabajar con las personas y al final ese es el trabajo que hay que hacer, ese es el trabajo que hay que plantear de una forma integral, trabajar con la gente de una forma integral que le permita mejorar su vida y prosperar. Y después vamos a medir eso, pero para medir eso nos hace falta herramientas tecnológicas, nos hace falta formación, que también es importante. Es decir, la Noria a nosotros nos ha ayudado mucho toda la formación que hemos tenido aquí y la iniciativa está liderada por la Noria y por Resu del Observatorio de Métrica, que yo creo que también es una oportunidad tremenda para la gente de Málaga de que aprendamos y de que tomemos contacto con todo el ecosistema de inversión de impacto. Y bueno, yo creo que hay que ir superando dificultades y aprendiendo poco a poco, pero... Sí. Básicamente es un proceso de aprendizaje. Total. Que muchas veces suele hacer, entiendo, cierta reticencia, miedo cuando te piden cosas a lo mejor que no has hecho, cosas que tienes que hacer de otra manera. Pero en definitiva yo creo que a nivel global y por la falta de tiempo que tenemos, ¿no?
darle las gracias a Pablo, a Guillermo y a José Antonio, pero sobre todo quedarnos con el mensaje de que a nivel de realidad, cuando defendemos todo esto, que hay dificultades, son retos, pero también en cierta manera supone un aprendizaje constante y un proceso a lo largo del tiempo. Así que muchísimas gracias a los tres y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Me falta la mesa siguiente.